Hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Alejandra y soy la vieja de lengua. Bienvenidos a nuestra clase número 6. Ya terminamos con clasificación de palabras, así que ahora pasamos al texto. Vamos a ver el texto expositivo explicativo y el cuadro sinóptico, dos cosas que yo enseño juntitas. Esta clase puede servir tanto para los alumnos de mi materia como para cualquier colega docente que tenga ganas de experimentar otro tipo de trabajo, bueno, quizás hay quienes ya lo hacen, con los textos que no sea una guía de pregunta. A veces me consultan mis colegas, ¿qué puedo hacer con un texto que no sea una guía de pregunta? Bueno, yo hago cuadros sinópticos y a los chicos me parece que les sirve muchísimo para conceptualizar y sobre todo para ver la estructura de un texto, es decir, para ver el esqueleto que sostiene un texto, que le da forma y que le da sentido. Así que bueno, sin más preámbulos vamos a pasar al tema que nos corresponde. Aprovecho para mandarle un saludito a mis colegas, a Eva, a Jimena y a Micaela, que nos ayudamos mutuamente muchísimo y con algunas de ellas preparé algunos de los textos que vamos a ver ahora. Un beso para ellas. Vamos a ver el texto expositivo explicativo. El texto expositivo explicativo es una tipología textual que tiene por objetivo proporcionar información de un tema. Es decir, si nosotros en biología queremos saber qué es la célula, vamos a buscar un texto que nos explique, ¿sí?, que exponga el tema, el antiguo régimen, los incas, el paleolítico, ¿sí?, una novela, el cuento policial, ¿sí? Son textos que nos explican un tema. Y las características que tienen es que tiene que tener un lenguaje claro, ¿sí?, una estructura definida y que posee definiciones, clasificaciones, descripciones, ejemplos, narraciones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a esto bien con ejemplos que yo doy en clase. Pero primero vamos a pasar a explicar algo muy importante, que es, ¿vieron esto que les acabo de decir que entre las características están las definiciones? Bueno, necesito que ustedes sepan qué es una definición. ¿Por qué? Porque muchas veces yo los mando a que me definan algo y les digo ¿qué es tal cosa? Y ustedes me responden otra cosa que no tiene que ver con el significado de lo que yo les estoy preguntando. Por ejemplo, típico, yo les pregunto ¿qué fue la última dictadura militar? Y ustedes me dicen la última dictadura militar empezó en 1976. Y yo digo, pero yo no te pregunté cuándo empezó, pregunté qué es. Entonces hay que aprender a responder qué es. ¿Qué es una definición? La estructura de la definición es que algo es un hiperónimo, ahora os explico qué es un hiperónimo, más algún dato adjunto que me aclare un poquito más el panorama. Un hiperónimo es un conjunto más grande de algo. Por ejemplo, si yo digo, el perro es un animal que ladra. Acá tenemos la estructura. X es el perro, el hiperónimo es el conjunto más grande de lo que estoy nombrando. ¿Cuál es el conjunto más grande de perro? Decir cuadrúpedo. ¿Cuál es un conjunto más grande? Decir mamífero. ¿Cuál es un conjunto más grande? Decir animal. ¿Sí? Cada vez un conjunto que tiene más elementos. Pero también lo tengo que restringir, porque decir el perro es un animal, algo más tengo que decir, algo que lo restrinja. Es un animal que ladra. Vamos con el trap. El trap es un estilo musical, otra vez. X es el trap, estilo musical es el hiperónimo, es decir, un conjunto más grande, derivado del rap. Entonces doy otro dato que lo restringe, ¿sí? Vamos con el parkour. El parkour es una disciplina, también podría haber puesto un deporte, ¿sí? Es un conjunto más amplio el hiperónimo, que consiste en superar obstáculos urbanos de forma creativa. Ese es el dato adjunto. No cualquier disciplina, sino esta, la que tiene por especificidad esta, algo específico. Una mesa es un mueble con tablero horizontal y patas, ¿sí? Una definición de mesa. Si yo digo, ¿qué mesa? La mesa sirve para comer. No, pero no te pregunté para qué sirve, te pregunté qué es.
¿sí? Ojo con estas precisiones que hay que tener. ¿Qué es? Vamos a ver algunos ejemplos de textos que trabajamos. Esto, por ejemplo, es la carpeta de una alumna. Trabajamos un texto sobre el trap. Era un texto explicativo expositivo, porque nos va a explicar qué es el tema, qué características tienen. Lo que vamos a hacer siempre que yo les dé un texto explicativo es definir la cantidad de párrafos que tiene. En este caso, este tiene 5 párrafos, ¿sí? El texto está armado como yo quiero porque, por supuesto, lo armé yo, ¿sí? Acá está la fuente de donde saqué, ¿sí?, la información. Se divide en la cantidad de párrafos y lo primero que les voy a pedir que hagan es ponerle un título, ¿sí?, a los párrafos, es decir, de qué temas habla. Por ejemplo, esta alumna dice que en el primer párrafo habla de la definición y el origen del trap, lo cual es muy correcto. Que en el párrafo 2 habla del contenido. Debería decir del contenido de las letras, ¿sí? En el número 3 hace el recorrido hacia la fama de los traperos, cómo llegan a ser famosos. En el 4, de la distribución y la renovación constante, es decir, que se distribuye por internet mayoritariamente y que se tienen que renovar constantemente los músicos para no perder fans y seguidores. Y en el número 5 habla sobre los críticos, sobre los que no quieren a los traperos, ¿sí? Y es muy correcto. A veces a los alumnos les cuesta poner estas conceptualizaciones a los costados, entonces si yo veo que a ustedes les está costando como alumnos, lo que hago es darlas desordenadas y que ustedes las ordenen. Por ejemplo, esa podría ser una variación posible. Luego puedo hacer una pequeña guía de preguntas muy fáciles como ¿qué es el trap? ¿De dónde proviene? ¿En qué lugar nació? ¿En qué fecha? ¿A través de qué plataforma se distribuye? Y una vez que están contestadas esas preguntas que son muy sencillas, yo puedo ayudarlos como docentes si es la primera vez que van a hacer un cuadro sinóptico con el cuadro ya definido y que ustedes llenen solo los casilleros, siempre y cuando el texto sea sencillo y esté armado bien como para poder resolverlo, ¿no? Si es la primera vez que lo hacen, si ya tienen práctica en esto, directamente lo pueden hacer solos. Acá, por ejemplo, ven que dice definición, estilo musical, proviene del rap, ¿sí? La traducción del inglés de trap es trampa, la distribución es a través de internet, de plataformas como YouTube, Instagram, Facebook, ¿sí? Bueno, es muy fácil de llenar este cuadro. Acá tenemos otro típico texto que suelo dar sobre el parkour, porque vemos videos también de lo que es el parkour. A ustedes suele gustarles como alumnos. También están definidos la cantidad de párrafos, que también son 5, ¿sí? Y otra alumna me pone, en el primer párrafo, trata de qué es, que debería haberme puesto significado, ¿sí? Acá me trata de la traducción, acá sobre cómo son los practicantes, acá el origen de cómo se originó el parkour y los objetivos del parkour. Otra vez el mismo trabajito. Y esta misma alumna, voy a tratar de no mostrar el nombre, me hizo el cuadro sinóptico con la definición, la traducción, ¿sí? Los objetivos, quiénes son los creadores del parkour, cómo se llaman los practicantes, a través de qué plataformas distribuyen, ¿sí?, el contenido, los creadores. Entonces, bueno, acá ya hay una práctica y el tema es sencillo y atrapante también para los alumnos como para que resuelvan solos el cuadro. Último ejemplo también, un texto sobre los youtubers que vemos, donde me dicen que en el primer párrafo habla del origen, después la definición, cómo van creciendo los youtubers, las secciones que hay, maquilladores, ¿sí?, juegos de computadora, humor, los ejemplos de youtubers, ¿sí? Acá habla de Hola, soy Germán, bueno, de algunos youtubers famosos, características de los videos, monetización, ¿sí?, cómo ganan plata los youtubers, lo cuenta al final. Entonces siempre los textos explicativos, expositivos, están ordenados para que nosotros entendamos el tema de manera gradual.
Y ustedes dirán, bueno, eso es fácil porque el tema de los youtubers, del parkour o del trap puede ser llamativo para los chicos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacerlo con temas más complicados como el antiguo régimen o, por ejemplo, la última dictadura militar? En este caso, yo casi siempre elijo la opción de que si el tema es muy difícil para los alumnos, el cuadro lo hago yo en el pizarrón, como por ejemplo este de la última dictadura militar, que es las fechas, qué instaló, qué significan terrorismo de Estado, ¿sí? Bueno, palabras muy feas, ¿no? Pero porque es un tema muy complicado para que se entienda de una y que de una mandarlos a hacer un cuadro sinóptico a los chicos. Más o menos acá ustedes tienen todo el campo semántico de palabras relacionadas con la última dictadura militar argentina. ¿Y qué les voy a pedir a los chicos, además de que copien el cuadro, no? Por ejemplo, les voy a pedir que ellos redacten el texto. Acá hay un texto redactado por una alumna, verán que le falta bastantes acentos. Y entonces esta alumna arranca su texto expositivo explicativo basándose en el cuadro sinóptico que yo di. Dice... este golpe de Estado militar comenzó en el año 1976 en Argentina. Los militares toman el poder del Estado mediante las Fuerzas Armadas. Este régimen instaló un terrorismo de Estado y generó miedo mediante los secuestros, las torturas y los asesinatos. Su objetivo era controlar a los disidentes. Ellos eran quienes estaban en contra de los militares. Y también tenían controlada a la población mediante censuras culturales, debería decir. Ellos le pagaban a la prensa para decir lo que ellos querían. Este texto no podría estar tan bien redactado, empezado, si ellos no tuviesen la práctica de poder leer un cuadro sinóptico. Con el tiempo los alumnos lo van familiarizando y cada vez les es más fácil hacerlo. De cada texto que nosotros vamos leyendo vamos haciendo un cuadro sinóptico, pero que después termina siendo bastante parecidos, porque si vamos a leer cuentos, Amigos por el Viento, ellos ya saben que tienen que sacar una flecha de personajes primarios y secundarios, ¿sí? Una flecha que diga quién es el narrador, quién es la autora, algún dato de la autora, el género, el año en el que se publicó, la nacionalidad del cuento, en qué libro fue publicado si es un cuento. Después tenemos, por ejemplo, el de Manuel no es Superman. También lo mismo, en qué libro se publicó, el contexto social, los personajes. Y así a lo largo del año cada vez salen todos más fáciles, ¿sí? Y desde cada cuadro puedo pedirle a cada alumno, a cada uno de ustedes, ¿sí?, que puedan redactarme un texto que arrancaría diciendo: aquel cuadro es un cuento, la definición primero, ¿sí?, publicado en el libro Socorro de la autora Elsa Bornemann, quien nació en el año, ¿sí? Entonces puedo, una vez que tengo el cuadro, ir ordenando mi texto en la cabeza para ir redactándolo correctamente y en un buen orden. Eso es lo que hace un texto explicativo expositivo. Ordenar un contenido para que se entienda, para que el otro lo pueda entender. Pero si no está ordenado ese contenido, es probable que yo termine copiando y pegando de una página de internet que ya de por sí lo hizo mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, hasta acá los dejo, no los quiero aburrir más. Espero que la estén pasando muy bien. Tengan en cuenta todos estos videitos para cuando estemos en clase poder resolver las cosas de manera más sencilla. Mírenlo muchas veces al video, todas las veces que sea necesario. Un beso y los quiero mucho.